Saludos, les habla Daniel Montero Caón y en nombre del Programa Nacional de Formación Avanzada de la Maestría de Salud Colectiva le damos la bienvenida a este espacio de debate de la Cátedra de Economía Política de la Salud. El día de hoy vamos a discernir sobre salario, seguridad social y el financiamiento de la salud en Venezuela. Nos acompaña el doctor Johnny Picones, médico, especialista en salud de los trabajadores, expresidente del INSACEL y ex viceministro de Seguridad Social. Johnny, vamos a arrancar este debate con la categoría salario. ¿Qué es el salario? Saludos a todos los compañeros y compañeras de la Maestría en Salud Colectiva. Gracias al doctor Daniel Montero por darnos la oportunidad en la unidad curricular Economía Política de la Salud para introducir algunos temas para el debate. Y en esta oportunidad el tema a discutir: salario, seguridad social y financiamiento del sistema de salud venezolano. Bien, y una de las primeras interrogantes tiene que ver con la pregunta: ¿qué es el salario? El salario tiene una definición legal y es la establecida en la ley orgánica del sistema, del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el artículo 104 nos define lo que es salario. Dice: se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio, y entre otros comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargos por día feriado, horas extras extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. También dice más adelante: los subsidios o facilidades que el patrón o patrona otorgue al trabajador o trabajadora con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, también tienen carácter salarial. Esta es una definición legal. Pero bien, como estamos en la cátedra de Economía Política, hay una definición que se hace desde la economía política y la hace precisamente Carlos Marx. En tantos escritos, nosotros vamos a tomar como referencia uno fundamental, donde Carlos Marx estudia el tema del salario, un escrito denominado Trabajo Asalariado y Capital, de Carlos Marx, donde de manera muy clara Carlos Marx nos expone que el salario, como todo en el capitalismo, la fuerza de trabajo también se convierte en una mercancía. La fuerza de trabajo es lo que tienen los trabajadores para venderle a quien la compra, en este caso el patrono, y esa mercancía pues tiene un valor también económico. Tiene un valor de uso como todas las mercancías, pero también tiene un valor económico, y ese valor económico es el precio. Entonces el salario, por definición desde la economía política, es el precio que se le coloca a nuestra fuerza de trabajo. Esa es una definición, una categoría que bien se define desde la economía política, y repito, definición hecha por Carlos Marx. En tantos de sus escritos tomamos uno como referencia, que es el trabajo asalariado y capital. Usted fue viceministro de Seguridad Social y bueno, participó en ese proceso de debate y de construcción de todo el esquema de la seguridad social en Venezuela. Rápidamente, ¿cómo es la seguridad social en Venezuela? ¿Cuáles son los principales regímenes prestacionales y cómo son las vías de financiamiento de la seguridad social en nuestro país? ¿Cómo es la seguridad social en Venezuela? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 86, consagra este derecho.
y nos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Y continúa allí narrando algunos elementos importantes. En Venezuela, en el año 2002, diciembre del año 2002, se publica en Gaceta la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Esta ley, nuevamente en el año 2012, es producto de una reforma parcial, pero que tiene que ver con algo muy puntual sobre la Superintendencia de la Seguridad Social. Pues bien, esta ley, como su nombre lo indica, se plantea organizar el sistema de seguridad social en Venezuela. Y este sistema de seguridad social está compuesto por, además de la Tesorería de la Seguridad Social, la Superintendencia de la Seguridad Social, por los sistemas prestacionales de la seguridad social. A saber, son tres grandes sistemas: el sistema prestacional de vivienda, el sistema prestacional de salud y el sistema el sistema prestacional de previsión social. Son tres grandes sistemas prestacionales. Estamos hablando, cada uno de estos sistemas desarrolla regímenes prestacionales, y así vemos entonces que hay un régimen prestacional de salud para el sistema prestacional de salud, hay un régimen prestacional de vivienda para el sistema prestacional de vivienda, y para el sistema prestacional de previsión social hay 4 regímenes prestacionales, a saber, régimen prestacional de salud y seguridad en el trabajo, régimen prestacional de empleo, régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas y régimen prestacional del adulto mayor. En total son 6 regímenes prestacionales, además, como decía, de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Superintendencia de la Seguridad Social. ¿Cómo es el financiamiento de estos regímenes? Bueno, plantea la creación de fondos para cada uno de estos regímenes prestacionales, y como lo establece el artículo 104 de la ley, nos habla sobre las características de este sistema, cómo es el financiamiento, y tiene como base las cotizaciones a los trabajadores y trabajadoras de los empleadores y empleadoras que deben hacer el sistema de seguridad social. Artículo 104. Los recursos para el financiamiento del sistema de seguridad social estarán constituidos por las cotizaciones de los afiliados y afiliadas, los aportes fiscales del Estado a la seguridad social, los remanentes netos de capital destinados a la salud y la seguridad social, las cantidades recaudadas por concepto de créditos originados por el retraso del pago de las cotizaciones, las cantidades recaudadas por sanciones, multas y otras de naturaleza análoga, los intereses, rentas, derechos y cualquier otro producto proveniente de su patrimonio, las contribuciones indirectas que se establezcan y cualquier otro tipo de ingreso. Allí nos establece el artículo 104 las fuentes y modalidades de financiamiento del sistema de seguridad social.
Ahora bien, enlacemos esa primera categoría que usted desarrolló, de la categoría salario, con el tema de la seguridad social. Eh, Como todos sabemos, el tema salarial en Venezuela es una situación extremadamente compleja en los últimos años, pero el salario tiene repercusión, dentro de muchas otras cosas, en la seguridad social y esta a su vez en el financiamiento de la salud en Venezuela. ¿Nos puedes abordar cómo repercute la situación salarial actual con la seguridad social y con el sistema de financiamiento de la Bien, ¿cómo repercute el salario actual con la seguridad social y con el sistema de financiamiento de la seguridad social? Bien, como lo dice Daniel Montero, el salario se ha venido precarizando en los últimos años. En la última década ha sufrido unos ataques bárbaros por parte de una política dirigida desde el imperialismo norteamericano y que tiene que ver con la agresión directa al sistema económico venezolano, al aparato productivo, y que entre otras cosas ha tenido un efecto terrible sobre la capacidad adquisitiva de la familia trabajadora venezolana. El salario actual, por supuesto que ha perdido enormemente la capacidad adquisitiva y ha limitado enormemente la posibilidad de que los venezolanos y las venezolanas podamos satisfacer las necesidades básicas materiales para una vida confortable, una vida digna. Y si esto es así, si el salario lamentablemente ha sufrido los embates de unos ataques de una política concebida, planificada desde los centros hegemónicos de poder del capitalismo internacional, por supuesto, y si es un sistema de seguridad social basado en las cotizaciones de trabajadores y trabajadores, empleadores y empleadoras que tienen como base el salario, pues podemos deducir que evidentemente los fuertes ataques que ha sufrido el salario del trabajador y trabajadora venezolana ha hecho su efecto sobre la posibilidad de que el sistema de seguridad social venezolano pueda tener una base sólida para su financiamiento. Pero es que desde antes de sufrir, digamos, esos embates duros sobre la capacidad adquisitiva del venezolano o la venezolana, ya el sistema de seguridad social, bueno, venía con sus terribles fallas en su sistema organizativo, en la coordinación y en la inexistencia de una política por parte del Estado para poner en práctica y desarrollar precisamente lo que se aprobó en el año 2002. Quiero decir con esto que no solamente es la política terrible que ha afectado la capacidad adquisitiva del venezolano o la venezolana, sino que además hay la ausencia total de un plan que permita desarrollar los regímenes prestacionales, los sistemas prestacionales que están previstos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Se han desarrollado políticas de atención, políticas de protección social provenientes de diferentes instituciones con diferentes fondos. Recordemos que el presidente Chávez, en un esfuerzo importante, con una economía más estable, con una entrada de recursos al país importante, el presidente de la República, el comandante Chávez en su momento, creó un fondo que él mismo administraba. Recuérdense de aquella almohada que él hablaba siempre, de almohada de fondos, con la que él dormía en Miraflores, y podía entonces, a partir de allí, de esos fondos, financiar políticas sociales importantes, en lo que el comandante Chávez llamó el pago de la gran deuda social que se tenía y se tiene con el pueblo venezolano. Digo esto para solamente poner un ejemplo de la cantidad de políticas importantes que se han desarrollado. La gran misión Vivienda Venezuela, que no está conectada con un sistema prestacional, que no está dirigida por un plan desde la seguridad social, bueno, se está desarrollando, se viene desarrollando.
y así como esas otras políticas importantes que están dentro de la concepción de lo que es el sistema integral de seguridad social en el país, pero dispersas. Quiero decir entonces que esta política no tiene que ver nada con la agresión imperialista. O sea, es una concepción que lamentablemente no se ha desarrollado en el país, de entender cómo nosotros asumimos y organizamos el sistema de seguridad social planteado en la ley orgánica aprobada en diciembre del año 2002. El tema del salario se han venido bonificando, un mecanismo de flexibilización y los trabajadores están ganando una serie de bonos. Esos bonos tienen incidencia en los cálculos para los ingresos de la seguridad social en estos momentos en Venezuela. Bien, nos pregunta Daniel, los bonos que representan ingresos para los trabajadores y trabajadoras y que, por ejemplo, el último anuncio del presidente de la República que hizo el 1 de mayo en materia de los derechos de los trabajadores, no vimos un aumento de salario, sino el decreto o el establecimiento de bonos, una política de bonificación del salario. Y esto tiene sus consecuencias, sí las tiene, porque esos bonos no forman parte del salario, y al no ser parte del salario, no forman parte del cálculo, de la base del cálculo para otros derechos de los trabajadores que tienen que ver con sus prestaciones sociales, con las vacaciones, con las utilidades y otros beneficios, muchos establecidos a través de las convenciones colectivas, pero también en el caso de la seguridad social, pues no formaría parte de ese monto que se calcula para la base contributiva al sistema de seguridad social. Por eso leíamos al principio de este intercambio el concepto que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sobre lo que es el salario. Y en el buen decir de los especialistas en la materia, esos bonos, por sus características, forman parte del salario. O sea que aquí se plantea una lucha para los trabajadores y trabajadoras, es luchar por el reconocimiento de esos bonos que tienen las características establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, repetimos, Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, por ser un ingreso permanente, regular y que lleva como finalidad, como lo dice la ley, mejorar o contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, pues esos bonos forman parte del salario. Bueno, eso es una pelea que está pendiente. Pero ciertamente, como se ha visto, como se ha desarrollado en la práctica, la bonificación del salario en materia de seguridad social contribuye muy poco, o no contribuye en nada, mejor dicho, lamentablemente, no solamente en materia de seguridad social, sino en el desarrollo de otros beneficios y derechos laborales. Otra pregunta, Johnny. Si la caída del salario está repercutiendo con los ingresos de la seguridad social, quiere decir que el aporte de los trabajadores ha disminuido, pero también en gran medida el aporte de las empresas ha disminuido. Pero por otra vía vemos que en cierta forma los precios de los bienes y servicios han aumentado. Si los salarios han disminuido y los precios de los bienes y servicios han aumentado y los aportes de la seguridad social se han reducido, quiere decir que ha aumentado la plusvalía. Sobre la interrogante que nos hace Daniel, al disminuir la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, el aumento permanente de los precios de los artículos de primera necesidad, la disminución de los aportes del sistema de seguridad social, todos esos elementos podrían indicarnos que hay un aumento de la plusvalía. Evidentemente, no tanto porque se hayan disminuido los aportes, digamos, eso sería una consecuencia de la forma como se ha abaratado la mano de obra o la fuerza de trabajo en Venezuela.
definíamos en el concepto de salario que desde la economía política, salario es el precio que se le coloca a la fuerza de trabajo. Y evidentemente, si este precio disminuye también, este precio de esa mercancía llamada fuerza de trabajo disminuye, aumentan las ganancias de los capitales. Y es bárbaro, es realmente asombroso la forma como la burguesía en esta crisis ha logrado aumentar sus ganancias de manera extraordinaria. Durante la pandemia, la burguesía aumentó sus tasas de plusvalía de manera enorme. Y en el caso de Venezuela, cuando nosotros vemos que hay una proliferación importante de empresas de actividad económica, pero fundamentalmente en el sector comercial, cuando nos indican que ha aumentado el Producto Interno Bruto, o sea que han aumentado las operaciones comerciales en Venezuela de compra-venta, cuando hay un aumento de la ocupación de los trabajadores y trabajadoras o de la población económicamente activa, estos elementos de orden macroeconómico indican que hay un movimiento de la economía. Ahora bien, ese movimiento de la economía, esa inversión de empresas extranjeras o nacionales, esa reactivación del aparato económico, en el mundo capitalista significa aumento de las ganancias de los grandes capitales, de los grandes empresarios. En una propuesta revolucionaria, la economía tendría que servir en primer término para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. Por eso no es casualidad que la primera ley en el sistema socialista sea precisamente el de colocar toda la producción, toda la capacidad productiva del sistema económico de un país se pone a disposición para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. Las experiencias, por ejemplo, la experiencia soviética, nos indican eso, que el controlar los grandes medios de producción es para poder poner a disposición de la población inmensos recursos para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Y aprovechamos entonces para conectar otra de las preguntas que nos hace Daniel, a lo mejor no en el orden que él nos está planteando, pero sí un sistema de seguridad social requiere de inmensos recursos para su desarrollo. Y esos recursos provienen, precisamente del trabajo desarrollado por miles y millones de trabajadores y trabajadoras. Solamente que esos recursos en un sistema capitalista van a parar a los fondos precisamente de la burguesía, de las clases dominantes. Y eso no se mide por lo que facturan en un sistema como el CENIAT. Las riquezas de la burguesía son muchísimas más que esas, y que en lo concreto, en la realidad, representarían fondos importantes precisamente para desarrollar lo que se plantea. No sabemos si esa ley habría que revisarla, pero el financiar 6 regímenes prestacionales requiere de inmensas cantidades de recursos. Y tiene que ver entonces con, ya no hablamos de un sistema de cotización, de afiliación y cotización de la seguridad social por parte de los trabajadores, sino que un régimen económico diferente al capitalismo cambia las reglas de juego. Cambian las reglas de juego y es importante entonces estudiar las experiencias, cómo se financian los sistemas de seguridad social en un sistema y en una sociedad socialista. Johnny, usted pertenece a la Federación Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca del Estado Lara y a la corriente sindical marxista-leninista de Venezuela. Recientemente, en fechas pasadas, ustedes organizaron un foro en Venezuela con Tony Bosa y Juan Carlos Valdés en relación al tema de la indexación salarial. ¿Cómo abordamos el tema de la indexación salarial y su repercusión también con el tema de la seguridad social y el financiamiento de la salud en Venezuela? Sí, también nos hace
una reflexión, Daniel, sobre el tema de la indexación salarial, la seguridad social y el financiamiento de la salud en Venezuela. La indexación salarial es un mecanismo que se plantea el control de la inflación o el impacto que podría tener la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras. Pero es una medida que es solo eso, o sea, una forma de poder controlar, de no hacer tan lesivo ese aumento de la plusvalía y ese abaratamiento de la mano de obra que se expresa en los bajísimos salarios. Pero la indexación salarial es un paliativo. En el sistema capitalista es un paliativo. Aquello que hace décadas atrás se le escuchaba las consignas a la clase obrera decir por la escala móvil de sueldos y salarios. Bueno, es la misma propuesta de la indexación, que es interesante, ojo, que es interesante que desde sectores organizados de los trabajadores, desde la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores, en el caso del Estado Lara, así como de la corriente sindical marxista-leninista, nos hemos propuesto impulsar, tomar esos planteamientos que han hecho otros compañeros desde el movimiento y de organizaciones de izquierda, desde el movimiento popular y revolucionario y de organizaciones de base, impulsar la indexación salarial. Nos parece un mecanismo interesante para lograr de alguna manera frenar esa arremetida terrible del capital sobre la capacidad de ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Pero en sí no es una medida revolucionaria. O sea, no podrá depender de esa indexación salarial el que se financie o no un sistema de seguridad social o el sistema de salud en Venezuela. Tiene que haber, por supuesto, un plan integral, unas medidas realmente revolucionarias y una disposición política a construir ese sistema de seguridad social. Y aprovecho entonces y damos respuesta a una de las últimas preguntas que nos deja Daniel sobre cuáles son nuestras propuestas en el sistema de seguridad social. Digamos, ¿qué debate hoy el movimiento obrero? ¿Qué debate hoy la clase obrera? Por un lado, la lucha por las reivindicaciones económicas. La lucha por el salario sigue. Además de la lucha por el salario, se suma esta consigna de la indexación salarial como un elemento importante. Pero también, además de la lucha reivindicativa, hay una lucha de carácter político. Sectores de los trabajadores están planteando e impulsando propuestas concretas para desarrollar un sistema económico alterno, diferente al capitalismo, que no es otro que el sistema socialista, pero evidentemente para desarrollar una economía socialista, necesariamente los grandes medios de producción tendrán que ser controlados por el Estado, y este Estado tiene que estar dirigido por la clase obrera y por todos los sectores aliados de la clase obrera, por los campesinos, por los comuneros, por los profesionales, por los técnicos, es decir, por un partido revolucionario, por un partido de la clase obrera, por una organización de la clase obrera que se coloque al frente, a la vanguardia de la dirección de una sociedad. Entonces, hablar de un sistema de seguridad social pasa necesariamente por hablar de la situación económica del país y de los grandes cambios y de profundizar los grandes cambios en la política nacional e internacional, pero repetimos, en un sistema capitalista, cualquier propuesta, no solamente de la seguridad social, sino salarial, económica, será paliativo, serán pañitos de agua caliente para dar algunos tipos de beneficios de carácter temporal a los trabajadores y trabajadoras. Un sistema de seguridad social que permita
realmente atender las contingencias de toda la población, como lo dice la Constitución, como lo dice la misma ley orgánica del sistema de seguridad social, de carácter universal, que no tenga que ver con que si los trabajadores o trabajadoras tienen capacidad contributiva, sino que igualmente van a ser sujetos de derecho para ser atendidos en la seguridad social en todas las contingencias que se presenten, tiene necesariamente que desarrollarse una economía socialista. Y esa economía socialista, repetimos, debe ser dirigida por la clase obrera. Y esto no tiene que ver con un dogma, como lamentablemente es el simplismo con el que muchas veces se despacha esta discusión. La historia, y aquí invitamos entonces a los compañeros y compañeras a estudiar y revisar la historia donde se han desarrollado las sociedades socialistas, las propuestas del sistema con sus fallas, con sus desaciertos, pero también con sus aciertos, y revisar y aprender de esas experiencias, cómo un sistema de seguridad social se financia con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, pero administrado en una concepción diferente al sistema capitalista y que no es otra que el diseño, el desarrollo y la profundización de una sociedad socialista. De esto, por supuesto, habrá que abrir muchos espacios para el debate, pero es lo que nosotros proponemos desde lo estratégico. Y en lo concreto, estamos acompañando algunas experiencias que se vienen desarrollando en algunas partes del país, donde los trabajadores, conjuntamente la clase obrera, sus organizaciones, con organizaciones de comuneros y comuneras y con campesinos, vienen planteando, por ejemplo, en el caso de Lara, el desarrollo de un parque industrial comunal. Y esto apenas es un embrión, sabemos que es así, pero es como un cable a tierra también desde las propuestas estratégicas, desde lo abstracto, cómo pasamos a lo concreto, pero es también una forma de animar a todos y todas a que si es posible, y tenemos esta inmensa responsabilidad de participar en el diseño y desarrollo de un sistema económico alterno que, entre otras cosas, permite el desarrollo de un sistema de seguridad social. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros por su atención, al compañero, al doctor Daniel Montero, por esta oportunidad, bueno, y que se abran todos los debates que hay en torno al tema de la seguridad social. Será hasta una próxima oportunidad.